me hallo, pero no haya problema. Sí, y así quizá estamos todos más cómodos. Gracias. Les decía, en primer lugar, les agradezco mucho su tiempo por estar aquí, eso es lo más importante que nosotros tenemos. También deseo agradecer mucho a Conarte, a la Secretaría de Cultura de Nuevo León y a esta Casa de la Cultura por regalarme su espacio, su tiempo, al programa de Miércoles Literarios. Estoy muy agradecido en poder estar con ustedes el día de hoy para compartir esta presentación. Y como lo decían, es una presentación y una conferencia. En cuanto a la conferencia, he decidido que el contenido de esta presentación sea más que nada un contexto para adentrarnos en la historia, porque la moneda que vamos a hablar no existe ningún ser vivo en el planeta que le haya tocado. Es de 1841. Entonces dista bastante de la época. Entonces vamos a primero a platicar qué pasaba en México, qué pasaba en Nuevo León, cómo funcionaba el dinero en esa época, y posterior a todo este antecedente ya vamos a hablar del centavo, por qué su importancia en la formación del sistema monetario actual, ya que marcó un antes y un después dentro de los estudios numismáticos, que la numismática es la ciencia auxiliar de la historia que se dedica al estudio del dinero. Llámese monedas, medallas, billetes, títulos de valores, etc. El tema 1, conozcamos el contexto, cómo era la situación de México y Nuevo León cuando surge el primer centavo. Esto es para que nosotros no nos vayamos al tema tan deprisa, sino poder saber cuáles eran los retos, las debilidades, las oportunidades de la sociedad en distintos ejes, el gobierno, el clero, la milicia, etc. Yo propongo una línea del tiempo que va a ir en forma inversa a la cronológica, es decir, vamos a empezar de lo más reciente a lo más antiguo, pero en temas estrictamente monetarios, financieros e incluso numismáticos, para poder ir poco a poco conociendo más. La mayoría de los presentes recordarán o habrán escuchado de los nuevos pesos en la administración de Carlos Salinas de Gortari, que le quitaron 3 ceros a la moneda, y dichas monedas que surgieron a partir de esas reformas son las que actualmente seguimos teniendo, es decir, la apariencia no ha cambiado. Ha habido monedas conmemorativas recientes, pero pues la moneda bimetálica de 1, 2, 5, 10 pesos son las mismas, tanto así que pues nosotros podemos encontrar monedas de este periodo aún en circulación a más de 30 años de esos sucesos. Posteriormente tenemos en 1982 la nacionalización de la banca en el sexenio de José López Portillo. Si bien esto no acarreó cambios en el momento en las monedas y billetes, pero sí causó por diversos motivos que en este momento no vamos a abordar, altos niveles inflacionarios, de déficit, de fuga de capitales, que a la postre dieron en denominaciones cada vez más grandes. También recordarán las monedas de 500, 1000, 5000 pesos y los billetes que llegaron hasta denominaciones de 100,000. Después, en el contexto internacional, tenemos el Plan Nixon del presidente Richard Nixon de los Estados Unidos de 1972. Esto fue importante porque desligó la conversión que tenía el oro con el dólar. Anteriormente estaba fijado un precio de la onza de oro y los dólares norteamericanos se podían intercambiar por oro. Entonces esto permitía que pues todos los países pudieran tener sus reservas en dólares y a la vez tener un respaldo en oro, pero pues esto ya no era costeable porque simplemente no había suficiente oro físico para respaldar la gran cantidad de dólares impresos en papel. Igual este es un tema que podría darse una conferencia por separado, hay bastante material en internet, pero es relevante porque a partir de ahí esto le pega a México y vemos que a partir de los 70s empieza a desbaratarse el modelo del desarrollo estabilizador que había tomado pues poco más de 30 años. En 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se dan los acuerdos de Bretton Woods en los Estados Unidos, en el cual se pacta el sistema económico financiero internacional, surge el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y demás instituciones, y es el origen de lo que décadas después con el Plan Nixon se desmorona, o sea, la conversión del oro con los dólares.
Volviendo al contexto nacional, en 1936 se da la ley monetaria que actualmente nos regula. O sea, esta es la ley que sigue vigente con bastantes cambios, claro está, y es con la cual se deja de tener al oro como base de la unidad monetaria del peso mexicano y ya dejan de circular las monedas de oro. El centenario, el 50 pesos centenario, el 20 pesos azteca, los hidalgos, esas monedas que hoy en día son de inversión y que conseguimos en los bancos o con coleccionistas, bueno, el valor facial que dicen, insisto, 50, 20, 10 pesos, era porque eso valían y porque eso circulaban en las primeras décadas del siglo XX. En 1905 con Porfirio Díaz se da la que en mi opinión fue la base del sistema monetario moderno, la reforma monetaria de 1905, pone orden a las tantas irregularidades que más adelante vamos a ver que hubo en la moneda en el siglo XIX. Ya se tenía un país con mayores medios de comunicación, con carreteras, el gobierno ya tenía una participación del norte a sur y con ello se pudo establecer una moneda de forma uniforme y eliminar pues las, digamos, pseudomonedas, es decir, aquellos medios emitidos por particulares o incluso el uso de cacao en el sur de México o monedas de otros países que circulaban. Claro, esto no sucedió exactamente en 1905, pero de ahí en adelante se logró. Seguimos con nuestra línea de tiempo. En 1867, Benito Juárez, cuando triunfa sobre el Segundo Imperio y inicia el periodo de la Segunda República, emite una ley monetaria que sirvió de mucho a la que Porfirio Díaz décadas después llevaría a cabo, solo que con Juárez por distintos motivos a un país algo convulso, fluctuante y volátil no se pudo llevar al 100%, pero esta ley es importante porque ya deja atrás el sistema reales escudos que se usaba desde el virreinato, que ahorita vamos a profundizar, y ya oficialmente establece el sistema decimal, los pesos y centavos en todas las monedas en todo el país, cosa que había habido breves intentos que no habían tenido éxito en todo el país. En 1863, con el Segundo Imperio de Maximiliano, si bien es cierto, él propone, como se usaba en Francia, el sistema decimal, dejando a un lado los reales y escudos, se acuña el primer peso, eso tiene el éxito, el peso de Maximiliano fue el primero, así como los centavos, pero pues recordaremos que nunca logró tener un control efectivo de todo el país y pues hubo resistencia en toda su administración, lo cual explica lo breve que fue. Igual, este es otro tema, pues realmente como todos los que hemos platicado, bastante complejo. Yo lo estoy comentando de forma breve para no extenderme mucho, pero también, si así lo desean, nos podríamos extender al final en alguno de estos recuadros. En 1846 no es una situación monetaria, pero pues sí tiene una relación con Nuevo León, con Monterrey, pues es la guerra México-estadounidense con la cual, como la mayoría de ustedes saben, se pierde gran parte del territorio nacional. Hubo batallas importantes en Monterrey y así hasta llegar a la Ciudad de México. Esta, yo creo, el periodo de la Primera República que inicia con el gobierno de Guadalupe Victoria al término del Primer Imperio de Agustín de Iturbide y que concluye con el centralismo, aunque después se vuelve a regresar al federalismo y así hasta llegar al Segundo Imperio. Es una época muy compleja, pasan muchos sucesos, como lo van a poder ver en esta conferencia, es decir, desde 1824 hasta los años 60 tenemos bastantes situaciones bélicas, económicas y sociales. En 1841 surge la moneda de la cual vamos a hablar un poquito más adelante cuando terminemos esta etapa de contexto. Y en 1837 se da unos movimientos sociales, unas revueltas en contra del gobierno y de la moneda de cobre. De hecho, vamos a ver que esto es una causa-efecto. Los múltiples problemas en contra de la moneda que circulaba en los años 30 dieron pie a la propuesta del centavo del 41 como una aparente solución a los disturbios y malestar social. Y finalmente en 1821, como sabemos todos, pues fue proclama la independencia de México de España y dejamos de ser la Nueva España. Esos son, así a vuelo de pájaro, algunos sucesos importantes que deseaba hacer hincapié para entender este periodo. Bueno, vamos ahora sí un poco al contexto regional en Nuevo León. Aquí hay un mapa de elaboración francesa. Yo sé que la apariencia de Nuevo León dista de ser como genuinamente era, no hay algo de exactitud, pero me pareció interesante por la época. Además, también menciona regiones,
como el Bolsón de Mapimí, que no fue nunca una entidad federativa, sino una región desértica que involucra a Coahuila en mayor parte, a Durango y un poquito de Chihuahua. Pero es interesante que vemos una nota de prensa de un periódico del 14 de julio de 1838 que habla de cómo se conformaba la República Mexicana. Aquí vamos a ver que son departamentos porque estábamos en un sistema de gobierno centralista, no federalista. Este fue una pugna bastante acalorada a inicios del siglo XIX en definir la forma de gobierno. De hecho, por eso vuelve a llegar la monarquía décadas después. Y vemos que México se divide en Aguascalientes, Californias, en plural, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, haciendo referencia al estado, Michoacán, Nuevo León, Nuevo México, Oaxaca, con J, no con X, Puebla, Querétaro, San Luis, sin la palabra Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Texas, con J, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Entonces Nuevo León ya era una entidad, aunque en este momento centralista, no federalista. ¿Qué pasaba en el país en 1841? Bueno, teníamos las múltiples administraciones de Santa Anna que iba y venía, iba y venía. Generalmente cuando dejaba la presidencia era para atender cuestiones de guerra o dejaba a su vicepresidente Valentín Gómez Farías en el cargo, pero pues esto generaba bastante efervescencia e inestabilidad. Y también iba en el gabinete, simplemente secretarios de Hacienda o ministros de Hacienda, los cuales eran los encargados del tema de la moneda. Hubo más de una docena en menos de una década. Estaba también ya la guerra con Texas por su separación, la pérdida del territorio, la guerra de los pasteles, los bloqueos marítimos e indemnizaciones que exigía Francia y las rebeliones y crisis políticas que hace un momento comentamos. ¿Qué pasaba en Nuevo León en dicho periodo? Bueno, en 1836 se abandona el federalismo, se adopta el centralismo, es una forma de gobierno en el cual pues como dice su nombre, se controla todo desde el centro, desde la capital, dejan de tener soberanía y autodeterminación los estados y las elecciones varían y realmente es muy poco margen de maniobra, la mayoría de los puestos relevantes se nombraba desde la capital. En 1837 el territorio se dividió en 3 distritos, con cabeceras en Monterrey, que era la capital, Cadereyta, Jiménez y Linares. Eran las principales localidades que había. En 1838 y 1839 hubo más de media docena de gobernadores, es decir, duraban menos de un año en el cargo, lo que habla de los problemas que se enfrentaban. En 1846 regresa el federalismo al Estado, y en ese mismo año se da la guerra de México con los Estados Unidos y vemos ilustrado a un par de personajes bastante relevantes en esta época, a José María Parás, que fue el primer gobernador de Nuevo León, fue constituyente en la constitución local de 1824 y bueno, tiene un municipio y una calle de relevancia en el primer cuadro de la ciudad. También tenemos a Juan Suazua, que fue un destacado militar y peleó en múltiples guerras, en la de Estados Unidos, en la de Reforma y en la de Ayutla. Él vivió más que José María Parás. Tiene un municipio y en Nuevo León y una calle también importante y también tiene una estatua en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México donde se encuentran los principales hombres ilustres del país. Aquí hay una síntesis, un fragmento del libro Nuevo León, Historia Breve, de que habla de cómo era el gobierno, cómo se administraba en aquella época que estamos hablando y vemos cómo lo que más destaca es la grave crisis económica y la inestabilidad política que impedía llevar a cabo casi cualquier otro proyecto. Y la situación era igual en todo el país, así como en el gobierno federal o central. La falta de recursos hacía que no se pudiera impulsar la industria y otros sectores que aliviaran a la economía. Había bastantes exigencias militares por los múltiples problemas que había con el vecino del norte, con la sociedad. Era un país desconectado, no había educación y había muy bajo poder adquisitivo de la gente en contraste con otros países en esa misma época. Y además Nuevo León y bueno, en general los estados más al norte, pues aún tenían los problemas de los ataques de los indígenas. Y no me refiero quizá a las culturas prehispánicas que todos conocemos, sino de las que estaban en el norte. Aquí en este periódico de 1841 o sea, hablan de las frecuentes irrupciones de los indios bárbaros, matanzas y depredaciones. Y se habla que Nuevo León era parte de esos problemas
había bastantes robos y asesinatos. Una segunda nota también de ese mismo año habla que los ataques de los indios bárbaros transitan en los municipios de Vallecillo, Agualeguas, Los Aldamas y China con la misma seguridad que en el desierto. Atacan los ranchos situados en esa orilla, se pierden los bienes y riquezas. Entonces con eso podemos entender que pues realmente Nuevo León aún no era, distaba mucho de ser la capital industrial que fue a finales del siglo XIX. Y esto es más interesante, en otro periódico de Fuente de Hemeroteca de ese mismo año vemos cuál era un censo de México en aquel periodo y es bastante interesante. La Ciudad de México pues era por muchísimo la más poblada, ya tenía más de 1 millón de habitantes, 1.3. Nuevo León estaba muy despoblado como la mayoría de los territorios del norte de México, no llegaba a los 100,000 habitantes. Por ejemplo, Durango nos ganaba en población, Chihuahua, Chiapas, pues prácticamente la mayoría de los estados que estaban alrededor del nuestro. Aunque hay otros bastante interesantes, por ejemplo, Texas, escrito de nueva cuenta con J, que pues era un territorio, es bastante grande, tenía menos de 30,000 habitantes. Esto explica por qué la colonización por parte de ciudadanos norteamericanos y extranjeros pues resultó bastante fácil. Nunca hubo una gran resistencia de ciudadanos mexicanos. Cosa similar ocurre con otros territorios que se perdieron como California o Nuevo México. Habiendo dicho lo anterior, ahora sí vamos a hablar del tema del dinero. Y aquí me voy a detener un poco para explicar cómo funcionaba. Durante todo el periodo virreinal tuvimos, por parte de los españoles, implementaron los reales y los escudos. Los reales de plata, los escudos de oro. No me voy a detener mucho en los escudos porque realmente era una moneda que no circuló en México, era para grandes transacciones, para su atesoramiento y para su exportación masiva. Era demasiado dinero, las operaciones cotidianas del día a día no involucraban escudos, por lo que la mayoría de la sociedad nunca llegó a ver estas piezas. Los reales, en cambio, sí. Los reales los hubo en diversas denominaciones. La base del sistema monetario era 8, es decir, todo se dividía entre 8. La mayor denominación era 8 reales, le seguía 4 reales, 2 reales, 1 real y medio real. Esas eran las 5 monedas que estuvieron durante todo el periodo virreinal. Y si nosotros queremos hacer la división a pesos y centavos, bueno, 8 reales es un peso o 100 centavos, 4 reales es 50 centavos, reales es 25 centavos, un real es 12.5 centavos, medio real es 6 punto y fracción, disculpen que no me lo sepa de memoria, y así sucesivamente. Cuando México logra su independencia, hubo algunos intentos en el virreinato, pero realmente duraron muy poco tiempo. La moneda más pequeñita de medio real no era un valor muy elevado, que no lograba hacer que las transacciones del día a día costaran eso, es decir, los precios de la carne, de la leche, del huevo, de los víveres principales costaban menos de medio real, es decir, no había una moneda de valor más pequeño. Por ello, cuando se culmina el periodo de independencia y atento a dicha situación, el gobierno y los estados emiten monedas de menor valor, una disculpa. Podemos ver en pantalla, y ahorita vamos a ver otras, la de cuarto de real, está en símbolo de fracción, hubo cuarto de real, octavo de real y 16avo, con la esperanza de que estas monedas pudieran satisfacer la demanda de menores valores en la población. Esto es así a muy grandes rasgos. Claro que hubo bastantes otros temas secundarios en el tipo de circulación que se tuvo en este periodo. Obviamente ya a finales del siglo XIX cambia un poquito. Vamos a ver la introducción de los pesos y centavos, pero para 1840 hasta era la realidad del país. La situación de la moneda de cobre, ya que la moneda del libro es de cobre y yo voy a hacer énfasis en la moneda de cobre. Ahorita les platiqué la de oro que existía, pero no se usaba mucho, la de plata, que aún así su poder adquisitivo era algo alto para el día a día, y la de cobre, que era la que realmente circulaba. Como les dije hace un instante, en el virreinato, en el siglo XIX, perdón, del siglo
XVI al siglo XIX hubo algunos intentos, pero no tuvieron mayor trascendencia. En la independencia hubo algunas emisiones que quizás fueron las que más se utilizaron, incluso ya cuando México se independiza seguían circulando estas monedas, pero definitivamente fue en la primera república con los estados que emitieron moneda, es decir, no era como hoy en día que la moneda lo controla el gobierno federal. En aquella época los estados que tenían casas de moneda podían emitir moneda. Nuevo León no tuvo, nunca tuvo una industria minera relevante como si la tuvo Durango, Zacatecas, Chihuahua y demás estados del centro del país. Entonces nosotros usábamos la moneda de esas localidades, que la moneda tenía una circulación, la moneda de plata y oro podía circular en todo el país. La de cobre veremos que tenía algunas limitantes. Entonces en este periodo, a partir de 1824, los estados comienzan a acuñar moneda de cobre con el objetivo principal que circule en su territorio, aunque sí hubo excepciones de moneda que fue recibida en otras entidades. Y la federación entra al negocio de la moneda de cobre en 1829 buscando tener una moneda de circulación nacional. Bueno, ¿cómo eran estas monedas? A continuación voy a ilustrarlas. Estas eran todas las monedas que había para este periodo, es decir, hablamos de los años 30 y 40. Yo sé que los que estén más adentrados en el tema de la numismática, que hubo monedas distintas en los años 50 y 60, pero nos vamos a limitar a estas primeras monedas de cobre. Generalmente salen en condiciones muy bajas. Los ejemplares que estoy ilustrando están en condiciones muy elevadas para alcanzar a apreciar el diseño que tenían. Aquí en este caso vemos Chihuahua, que tenía un indígena con arco y flecha. Durango tenía alguien que estaba piscando, recolectando cosas en campo, aunque también trae un arco y una flecha. Parece ser un niño, y al otro lado el gorro frigio de la libertad, esta especie de triángulo con la palabra libertad que tenía gran simbolismo desde el Imperio Romano y la Revolución Francesa. Si lo desean puedo explayarme un poco más en ello. Guanajuato recrea de nueva cuenta el diseño del gorro frigio de la libertad y pone una alegoría de una mujer asimilando la libertad con una rama de olivo y un cuerno de la abundancia en la base. Jalisco pone una bandera, un carcaj, arco y flecha, y de nueva cuenta una alegoría de la libertad o de la abundancia. Vemos como la denominación está impresa está acuñada con Q, un cuarto. Los valores o denominaciones de estas monedas es en cuarto de real, que era la moneda que le seguía al medio, que tenía un valor aproximado de 1,5 centavos por ahí. San Luis Potosí, el libro de la ley, en una corona de laurel, encino, dando a entender que era algo de suma relevancia. Al otro lado aquí tenemos un diseño más elaborado, más mexicanizado, de una figura femenina, con una llave, con el gorro frigio, armada con un arco en la espalda y con un nopal. También veo un arco de la abundancia, tenían gran significado. Zacatecas es muy interesante por el ángel de proporciones curiosas, sobrevolando por el sol con el gorro frigio y una flecha. En la base se ve un castillo. Del otro lado, sobre una base, una especie de podium, vemos entre plantas la base con el libro de la ley. Discúlpenme si mi descripción no es la mejor. Los libros especializados explican un poco más el simbolismo de cada diseño. Y finalmente vemos la emisión federal. Esta fue la moneda que se buscó que circulara en todo México. Aquí pues hace alusión al país, ya no se limita a una entidad. La denominación grande, el año, el escudo nacional, República Mexicana. Ahora, cada territorio buscaba reflejar su identidad, es parte de lo que les decía. Los diseños variaban mucho, la denominación era la misma, el peso oscilaba poquito, pero cada estado buscaba impulsar su agenda, es decir, había estados que para ellos la libertad era la máxima representación que deseaban poner en su moneda, lo más importante. Había otros estados que era la ley, en cambio, otros que era la democracia, otros que era la abundancia, etcétera. Variaba en cada estado, aunque el uso monetario era igual. Bueno,
El problema era la situación no oficial. Lo que yo les comenté son las monedas oficiales, los signos de cambio que emitían las casas de moneda. Pero en cambio también existía otras monedas municipales de hacienda, de apellido, ahorita se las voy a mostrar, que competían. Porque estas monedas se originaron muchísimo tiempo atrás, hasta siglos antes que los gobiernos estatales ya del periodo de independencia hicieran moneda. Estas monedas municipales respondían a la necesidad que el gobierno español nunca hizo moneda de bajo valor y se tenía que hacer algo. Recordarán ya en el más moderno, en el periodo de la revolución, pues las tiendas de raya, que era una especie de esclavitud porque tú eras un jornalero en una hacienda, digamos de algodón, y tu salario te lo daban en una moneda, en un vale que solo era válido dentro de la hacienda. Entonces estabas esclavizado a siempre tener que trabajar ahí porque para comer solo puedes usar ese dinero en la tienda que estaba dentro de la hacienda. No era dinero válido allá afuera. Entonces esto hacía que pues la moneda estaba limitada a solo ser aceptadas por el emisor, teniendo una circulación muy limitada. También fluctúa porque también los negocios hacían lo mismo. Ejemplo, ibas a una pulquería donde vendían pulque, a una carnicería, a una frutería y el vendedor te daba de cambio su propio dinero, es decir, juntabas la despensa de la semana, te costaba medio real, te costaba poquito menos de medio real y tú le dabas esa moneda y de cambio te daba una fracción de su propia moneda que él mismo hacía, no sé, digamos de la pulquería Luna, y pues solo podías usarlo con él, no lo podías usar con otra persona. Entonces, pues si un día cerraba o cambiaba su negocio, pues tu dinero dejaba de valer. Esto pasaba en negocios, en haciendas, también en municipios. Las empresas tenían su propia situación. Una situación similar ocurrió también en la Revolución, bastantes décadas después, ese es otro tema, pero pues el mecanismo venía desde esta época. Entonces, pues la moneda no oficial, estas pseudomonedas que estaban muy limitadas, la moneda estatal que les acabo de ilustrar trataba de combatir esto, aunque no se logró eliminar del todo hasta inicios del siglo XX. Y la apariencia era muy variada. Aquí sí no había nada de uniformidad. Acá las formas, los diseños, los materiales eran distintos. Aquí vemos algunas de diversos estados, que es muy rico el material. Si ustedes quieren ver más monedas, ahorita les voy a decir dónde. Aquí en Monterrey también existen libros al respecto. De los estados del norte casi no hubo tanto. Son muy raras. Realmente el centro y sur de México fue el que más produjo este tipo de moneda. Y la persona que más las investigó y más escribió al respecto fue el ingeniero Mauricio Fernández Garza. Él escribió 3 libros al respecto que hablan sobre estas monedas de cobre no oficiales. Y en el Museo La Milarca, en San Pedro Garza García, en la sala de numismática, pueden encontrar cientos de diseños distintos de este tipo de moneda no oficial, así como la moneda oficial emitida por los estados. Recordemos que ambas eran competencia, pero también el problema es que había una gran diversidad de monedas circulando que causaba mucha confusión y diversos valores. Y pues tengamos presente que la escolaridad y conocimiento de la sociedad en aquella época no era muy elevado. Si yo ahorita, hablando con ustedes de forma oral, no les sé decir las fracciones en el momento exacto, porque aún no estamos hablando de los centavos, que es muchísimo más fácil, se dividen en 100. Entonces ahora esas personas que te costó un 16avo, pero te dan un medio y tienes una ficha local, pero esa solo te vale para cierto producto. Entonces, pues creo yo, esto ya es hipótesis mía, que era demasiado confuso las transacciones pequeñas en aquel entonces y pues seguramente se abusaba mucho. Bueno, sigamos ahora hablando de la composición de la masa monetaria. Les platicaba las casas de moneda que hubo en México, que hubo bastantes. Si quieren, al final les puedo comentar cuáles. Insisto, Nuevo León no tuvo, los estados vecinos, Coahuila tampoco tuvo, Tamaulipas no tuvo, pero Zacatecas y San Luis Potosí podrían considerarse los más cercanos geográficamente, si tuvieron casas de moneda y su moneda de oro y plata sí circuló aquí. Y la de cobre, había algunas cuestiones que cada gobernador validaba si podía uno circular, por ejemplo, la de Zacatecas y la de San Luis Potosí por su buena aleación, por su buena apariencia,
Su calidad de manufactura sí fue bienvenida en otros estados del centro del país. Entonces, la verdad, voy a ser sincero, no tengo el dato si en esa época los gobernadores, en el archivo del estado debe haber información, qué moneda de qué estado validaron. Queda claro que la federal sí circuló en Nuevo León y en todos los territorios, pero de los estados específicos, ahí sí les quedo mal con el dato. Si alguien del público desea colaborar, bienvenido sea. La casa de moneda realmente también no acuñaban mucho oro. ¿Por qué? Porque la minería en México, lo fuerte hasta el día de hoy fue la plata. El oro sí existía, sí había, pero no fue de tanta relevancia como por ejemplo en Colombia. Y el cobre también sí fue un mineral abundante hasta el día de hoy, pero pues se acuñaba no en muy grandes cantidades porque la moneda de cobre no fue en un principio tan acuñada como la de plata. Y aquí vemos las características de cada una. La de plata, principalmente la de 8 reales, que es la de mayor tamaño, era un producto que se exportaba. La moneda de plata mexicana circuló por todo el mundo, fue moneda oficial en los Estados Unidos hasta mediados del siglo XIX, ya que ellos no se daban abasto con la poca moneda que acuñaban en sus casas de moneda, aunque tuvo un valor facial elevado, o sea, que una persona recibiera o tuviera un 8 reales, un peso, era algo raro, tendría que ser un puesto, un empleo bastante bien remunerado. La moneda de cobre fue la moneda del pueblo, la que circulaba, la que se usaba en el día a día, pero por lo mismo, como era una moneda que su valor intrínseco no era el mismo el facial, y aquí me voy a detener un poco en ello. ¿A qué me refiero? La moneda de oro, vamos a hablar en cifras simples para hacerlo más fácil. La moneda de oro, su valor de acuñación, es decir, el costo del metal que tienes en tu mano, valía 10 pesos. Y su valor facial era 10 pesos. No había ganancia. Lo que te costaba era lo que se circulaba. La de plata también. Es decir, el costo del círculo de metal, del cospel, era muy similar al valor facial. El valor intrínseco es el que está hecho. No eran monedas fiduciarias como las de hoy en día, pero la de cobre sí lo era, es decir, el costo de hacer la moneda de cobre no era un cuarto real, digamos que era un 32avo, era por mucho inferior. Entonces aquí esto se prestó al negocio por parte de los gobiernos estatales y federales, y aquí es cuando se empieza a descomponer la situación y a abusar de la sociedad. La moneda de cobre, la oficial, que es la que vamos a abordar ahorita, la moneda anterior, la moneda de Hacienda, la moneda de apellido, esa no la vamos a abordar ahorita, pero igual si lo desean al final podemos explicar un poco más de ello si tienen la duda. La moneda de cobre era muy falsificada, tenía desconfianza y rechazo, porque como les dije, era una moneda que llevaba gran beneficio, como las de hoy en día, o sea, una moneda de 10 pesos, su costo realmente es de 5 o 6 pesos, o sea, hay negocio para la gente que falsifica. La de oro y plata no pasaba eso, entonces mucha gente se aprovechaba y la falsificaba, sumado a que su apariencia y su calidad no siempre era la mejor. A diferencia del oro y plata, el oro y plata se conserva muy bien a lo largo de las décadas y de los siglos, por ejemplo, vean la joyería. Pero el cobre no, el cobre es un metal que se oxida con muchísima facilidad y tiende a deteriorarse rápidamente. Hubo una sobreproducción y aquí entra el principio económico de la ley de Gresham. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existen dos monedas de circulación semejantes, de un valor intrínseco distinto, la moneda barata o mala va a desplazar a la cara o buena. El consumidor prefiere no utilizar la moneda buena como medio de pago. Y aquí les traigo un ejemplo reciente. A inicios de los años 2000, hace 20 años, hubo unas monedas de los estados con centro de plata. Eran de 100 pesos. Grandes, quizá algunos las recuerden. La gente las guardaba, las atesoraba, no las quería usar, aunque su valor en aquella época era inferior a los 100 pesos. Y con el paso del tiempo que el valor intrínseco superó al facial, es decir, que como plata valía más de 100 pesos, pues se demostró lo que pasó en este periodo. La moneda de plata que circulaba, pues la gente no quería gastarla, la atesoraba, la guardaba. Y la de cobre, en cambio, no. Entonces empezó, cuando se buscaba que el gobierno tratara de haber, no sé, 50% moneda de plata, 50% de cobre, pues poco a poco la de plata fue desapareciendo y toda la circulación fue de cobre, lo cual no era el propósito original. Ahora, la convertibilidad, no se cambiaba la moneda de plata, se cambiaba la moneda de plata con descuento, es decir, si tú juntabas dos monedas de un cuarto de real,
pues la lógica diría, con 2 cuartos puedo adquirir una moneda de medio real de plata, hacer el canje. Como si hoy en día les digo, 2 monedas de 5, cámbiamelas por una de 10. Bueno, no, porque la gente decía, no, yo si quieres que te cambie mi plata por cobre, tienes que darme más cobre. No sé, en vez de darme 2 cuartillos, dame 3. Entonces había una doble escala de precios tanto en productos como en canje de monedas, lo cual causó el descrédito de la moneda de cobre y que no se quisiera utilizar y que prefirieran la plata. También hubo una fluctuación, es decir, ibas a la carnicería y veías que había 2 escalas de precios. Si comprabas en plata, la carne te salía a un precio más barato que si comprabas la misma cantidad en cobre, porque la gente buscaba rechazar el cobre. Entonces, estos fueron los problemas que fueron haciendo que la sociedad se quejara con el gobierno y que surgieran por protestas para que se pusiera una regularización, una estipulación, una normatividad a la moneda de cobre para que se dejara de abusar con la gente. Y aquí tenemos algunas menciones de lo que pasaba en aquel momento con la moneda de cobre. Manuel Orozco Iberra, que fue una personalidad muy importante del siglo XIX, describe cómo él vivió la moneda de cobre, esa situación, esa época. Vemos que era algo que se tomaba muy en serio por la sociedad. Aquí tenemos otra cita del ministro de Hacienda, Leandro Pinal, ya más de una década después de que sucediera estos hechos de finales de los 30 y principios de los 40. Vemos cómo incluso llamó a la moneda de cobre un abuso de poder y un engaño a la gente. Y aquí se retoma lo del valor intrínseco diferente al facial, la cuestión que les acabo de decir. Incluso se queja de la apariencia física de la moneda y su olor. Y aquí también tenemos otra cita textual de un libro reciente que menciona cómo era el negocio, ya que al hacer moneda de cobre era una ganancia hasta del 75%, cosa que no se permitía en la moneda de plata. Entonces, pues obviamente las casas de moneda, tanto administradas por particulares como por entes públicos, los gobiernos decían, mejor hagamos más cobre y recibimos mayor ganancia que con la plata y el oro, aunque esto generó pues una falsificación y un exceso de circulación y por correlativamente una depreciación de la moneda, como les acabo de referir. Incluso llegó un punto en que el gobierno no sabía qué cantidad de moneda existía en circulación y no se lograba diferenciar la falsa de la buena, ya que la falsa tenía una calidad muy superior. Entonces a ese punto se llegó. Habiendo dicho todo lo anterior, creo que ya estamos en aptitud para poder hablar del tema del centavo, que es la investigación que se centra el libro. Quise dar este contexto de más de media hora para que podamos entender por qué surge, cómo surge y cuál fue su finalidad. Los protagonistas de la historia del centavo de 1841 fueron dos presidentes que tuvo México. Anastasio Bustamante del lado izquierdo del Partido Conservador y Antonio López de Santa Anna del Partido Liberal del lado derecho. En el caso de Santa Anna, él pues estuvo en las dos corrientes y en todos los partidos que hubo. O sea, yo sé muy bien que fue conservador, fue liberal, fue conservador, fue liberal. Varió según la situación del momento. Bueno, cada uno de ellos tenía una visión monetaria distinta para solucionar el problema de la moneda de cobre. ¿Por qué? La situación de la moneda de cobre, así a una cronología breve, pues inicia en 1824 solo con los estados. De 1824 a 1829 se lleva sin mayor problema, los estados realmente acuñaban poquito, fue una acuñación bastante ordenada, eso explica por qué son monedas más raras que las federales hoy en día. Pero en 1829, cuando se autoriza la emisión federal de moneda de cobre, que en un principio se buscaba fuera una medida temporal, más no lo fue, se acuña año con año de 1829 a 1837. Fue tanto el caos de la moneda de cobre, el rechazo, las protestas, principalmente en la capital, por todas las razones económicas, financieras y sociales que les acabo de referir, que en 1837 se suspende la acuñación de cobre en todo el país. Aunque el que causó el desorden fue la Ciudad de México, dice en todas las casas de moneda de México nadie acuña cobre. Y se dice que se va a solucionar buscando una amortización, es decir, un canje
de toda la moneda del país por una nueva que no cometa los errores de su antecesora. Una moneda que no sea tan fiduciaria, es decir, que sea una moneda más grande y que su denominación esté más pegada al costo de hacerla para que no se preste a la falsificación, como lo era la de plata y oro. Pero pues esto iba a tomar tiempo ya que la hacienda pública no estaba en las mejores condiciones. Entonces en el 37 se suspende y se dice, espérense, vamos a hacer una nueva moneda de cobre que no tenga todos los problemas de la anterior. Pero pues esto por distintos motivos que hubo, que les platicaba al inicio de la presentación, como la guerra con Texas, los problemas de la quiebra de la hacienda pública, la guerra de los pasteles, etcétera, no se pudo llevar en el mismo año de 1837 y tuvo que esperar. Es hasta 1841 cuando ya se retoma el tema y estos dos protagonistas son los que van a tomar las decisiones. Por un lado tenemos al octavo de real, que pues como estaba acostumbrada la gente, siguen usando este sistema heredado del virreinato de los reales de 1841. Y por el otro lado tenemos el centavo. Y aquí abajo vemos lo que decíamos de la prohibición nacional de 1837. La historiografía dice que Bustamante respaldaba al centavo y López de Santana al octavo de real. Entonces, Anastasio de Bustamante fue derrocado por Antonio López de Santana, quien tomaría el poder una vez más, la confrontación de los conservadores con los liberales, por lo que no se pudo llevar a cabo el centavo que prometía Bustamante porque no tuvo tiempo, porque tanto él como su administración cae para que llegue la de Santana y él decide implementar el octavo de real, que fue la moneda que al final del día se acuña y que sigue el mismo sistema que la gente conocía. Entonces, esa es la principal línea de investigación que se tiene, que fue por un cambio en la corriente del presidente, de pensamiento y de forma de gobernar. Si no hubiera sido Bustamante derrocado por Santa Anna, probablemente el centavo hubiera triunfado, aunque esto va más allá, el centavo tiene bastantes peculiaridades. Aquí las cuestiones sociales. La gente no sabía cómo usarlo. La unidad de centavo ya existía, o sea, si se tiene conocimiento que sí se usaba para cuestiones de aduanas, para cuestiones de exportación e importación. Otros países ya usaban el sistema decimal, como Francia, entonces no era algo desconocido, o sea, la gente sí sabía que era un centavo, o sea, y los pesos. Incluso se sabe que a los 8 reales ya les llamaban pesos. Entonces, desde el virreinato, esto viene por la palabra que quiere decir su peso, o sea, el gramaje que tiene. Entonces, aquí esto es innovador que existiera un centavo en esta época porque México no tendría pesos y centavos de forma regular hasta más de 20 años después. Es hasta 1863 con Ignacio Comonfort cuando se implementa el sistema decimal, aunque en todo el cono monetario, es decir, todas las monedas, no de forma aislada. Entonces, yo considero, y son las hipótesis que defiendo en la investigación con base en el material consultado, que el centavo, su estudio tiene que implicar distintos ejes que explican por qué, más allá de la cuestión política entre Santa Anna y Bustamante que les acabo de referir, hay varios motivos que no hicieron posible su éxito. Una regulación correcta, o sea, no puedes introducir una moneda de un nuevo sistema monetario de forma aislada, tienes que cambiar todo por el tema de la conversión. Hablábamos de los reales, de las fracciones, pero no existe una moneda real que tenga una conversión idéntica al centavo. No es como no es así que un centavo sea igual a un 16avo, no existe. Entonces iba a ser muy difícil porque iba a faltar cambio. Es como si yo les digo que se va a crear una moneda de 7.6 pesos. Pues va a ser muy difícil su uso porque ¿qué cuesta 7.6 pesos que se puede dar de cambio hoy en día con este valor? A una moneda de 308 pesos. También, o sea, no tendría una lógica e iba a hacerse muy difícil su acuñación, no su acuñación, sino su circulación. Entonces, este proyecto es por lo que se piensa que se propuso la entrada del sistema decimal de forma demasiado prematura. Y aquí vemos que el principal problema son las matemáticas. El sistema octaval y el decimal no tenían equivalencias idénticas. El sistema decimal se divide en 100 y el octaval en 8, que viene desde el virreinato. El 90% de la población no sabía leer y escribir, le iba a costar trabajo entender estas conversiones. Falta de tiempo.
Es decir, desde el motivo del golpe de Estado de Bustamante por Santa Anna, todo tomó el último trimestre de 1841. Era muy poco tiempo para hacer un cambio tan radical a una sociedad que llevaba más de 200 años usando los mismos tipos de monedas y centavos. Y como les decía, debió de haber sido un cono monetario completo, es decir, saquemos a todos los reales y pongamos un peso, 50 centavos, 20 centavos, 10 centavos, como sucedió décadas después. Y bueno, esta moneda quedó en un proyecto. Al final se emite con la misma apariencia, déjense las vuelvo a mostrar. Ven que la moneda es prácticamente igual, el grabador fue el mismo. Se sigue con el octavo de real, que era la unidad que estaba acostumbrada la gente. Esta moneda quedó en un proyecto sumamente raro y apreciado hoy en día entre la comunidad numismática. Se conocen menos de 10 ejemplares. El peso, el diámetro y la composición se conocen en distintos metales. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuánto cuesta? La última vez que se subastó de forma pública fue en el 2022 en los Estados Unidos y pues su precio fue bastante elevado. Esto es al tipo de cambio del 2022. Probablemente si hoy saliera uno sería por mucho superior su costo. Conclusiones. Introducir moneda decimal necesitaría de una considerable inversión, tiempo, educación en una sociedad que no estaba preparada y el rediseño de toda la moneda. Y el panorama social, político y económico de México no era el idóneo para implementar un cambio monetario tan radical. Y finalmente, Nuevo León no fue un actor relevante en todos estos hechos. Si bien el octavo de real, así como las cuartillas federales sí circularon, estas situaciones de las principales protestas en contra de la moneda sucedieron en el centro del país, en la capital, y la moneda del centavo de 1841 se acuñó en la Ciudad de México. Si ustedes desean profundizar más en el tema numismático, esta presentación busqué dar bastante contexto para entenderlo. Si quieren conocer más del tema de la moneda únicamente, hay una presentación de un servidor que hice en los Estados Unidos el año pasado. Aquí pueden encontrar la liga de YouTube y el nombre del video por si desean buscarlo. Está subtitulado al español y confío en que puede complementar bastante lo que aquí se ha expuesto. Finalmente hay ejemplares disponibles, el tiraje fue de 200 ejemplares, ya son los últimos que un servidor tiene disponible. Si alguien quisiera comprar una cantidad mayor, existen distribuidores nacionales e internacionales de libro. Muchas gracias por su atención, por el tiempo que me han regalado. Dejo aquí mis medios de contacto, mi correo electrónico, el sitio web y en redes sociales en Facebook, donde podrán, si tienen alguna duda, alguna observación, sugerencia, por favor no duden de compartírmela. Muchas gracias por su atención, quedo a sus órdenes.